Ok, amiguitos y amiguitas. Bueno, estamos a tan solo unos días de las elecciones y no sabía qué video hacer, la verdad. Estaba pensando en qué contenido sacar. No sé si a veces les gusta historia y quieren que hable de otra cosa. Pero decidí hacer, perdón, tengo un poquito de tos, un story time hoy día de la vez que le pedí una firma a un candidato presidencial a quien yo estimaba mucho, a quien yo admiraba mucho. Y bueno, y que después como muchos de nosotros nos llevamos tremendo chasco. Para no dar más vueltas y digan, Merlín, no te hagas el rey misterio. ¿Quién es? Me gusta el chisme, carajo. Ya tengo la retención de un chisito y no puedo aguantar un video de 10 minutos. Bueno, el candidato es Alfredo Barrenechea. En el año 2016, como muchos de nosotros, la candidatura de Barnechea nos llamó mucho la atención. Y es que esta tendencia que tienen los jóvenes de dejarse llevar por un viejito que aparentemente es bonachón es endémica. Me di cuenta que él estaba visitando Villa El Salvador y decidí ir a su encuentro. De hecho, yo le tenía mucho, o mejor dicho, mucha fe, porque yo había leído su libro La República Embrujada, que les muestro aquí, y estaba muy entusiasmado con que él esté dentro de la carrera electoral. Tanto así que lo visité y le pedí que me firme el libro. Aquí está, adjunto la prueba. Esto fue en el año 2016. También entiéndame, por favor, tenía 26, 25 años, era una guaguita. Y bueno, después ya sabemos lo que pasó. El incidente con el chicharrón, el incidente de Barnechea teniendo pues esta lejanía con el pueblo o con la población del común. Pueblo es una de las cosas que no me gusta utilizar porque es muy explotado y no me gusta. Bueno, el punto es que después de conversar con, brevemente, debo ser bien franco, ya con el señor Barnechea, encontré, claro, una persona distinta al libro, en el sentido de que su modo de ejecución era un tanto distinto a lo que yo percibía dentro de lo que es el libro. Posteriormente, ya con los acontecimientos públicos que ustedes han podido ver, dije, pucha, ¿cuándo uno encontrará un buen candidato? ¿Cuándo uno encontrará una buena propuesta? Y es que si bien es cierto, el libro, porque el libro me sigue pareciendo un libro interesante, eh, dista a veces mucho de la persona o dista a veces mucho de la persona pública, al menos en este caso. Y es por eso de que, bueno, como ya estamos a muy pocos días de iniciar el proceso electoral y de conocer probablemente quién va a pasar a segunda vuelta o quiénes van a pasar a segunda vuelta, decidí hacer una especie de respuesta a mucha gente que me pregunta, Merlin, ¿por quién vas a votar? A ver, en primer lugar, yo creo que decir por quién voy a votar es totalmente intrascendente, más allá de lo que se puede utilizar para decir cosas a favor o en contra de la persona a quien dice por quién va a votar. Segundo, porque bueno, el voto es privado y es voluntario que uno pueda manifestar por quién se decanta finalmente de forma electoral. Así que decidí hacer algo mejor, porque en vez de decir un nombre y listo, se acabó el video y que tengas la retención de un tiktokero, mejor explicar qué cosas busco yo en una persona que aspira al sillón presidencial. Y es así que elaboré, eh, disculpen, lo tengo anotado, 4 puntos principales, que sería como un protoplan de gobierno de Merlín, pero obviamente yo no tengo intenciones para nada de lanzarme nunca a un cargo público, pero sí buscar a partir de estos 4 puntos lo que yo quisiera encontrar en un candidato a la presidencia. Punto número 1, equipo. A ver, yo soy muy partidario de que los equipos sean multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque cuando a veces yo digo que no me parece una cosa, aparece el dibujito cojudo de turno que te dice, ya, pero ¿tú qué propones? Si yo digo que no estoy de acuerdo con algo con respecto, por ejemplo, no sé, de un tema X que yo no conozco, obviamente quien tenga que responder con que sí esté de acuerdo tendría que ser una persona especializada en el tema. Y es por eso que yo abogo mucho por algún candidato o candidata que cumpla con la interdisciplinariedad dentro del equipo. O sea, no solamente estar rodeado de abogados o ingenieros o técnicos, sino también incluir a gente que esté especializada en lo que es el conocimiento de la sociedad, tanto en la actualidad como en el tiempo. Por eso es que yo quisiera ver, más allá de un equipo de abogados, que está bien, en el plano legal son muy buenos, muy interesantes, encontrar gente que pueda entender a la sociedad como tal y no que cada vez que hay algún tipo de movimiento o manifestación, la solución sea bala rápida. Así que busco interdisciplinaridad, que son las primeras cosas que me llaman mucho la atención. Lo segundo que busco en esta parte, en este primer apartado que le llamo equipo, es que se mantenga un corte ideológico dentro del partido. Y yo sé que acá
Nuevamente, con la retención de un chistriz van a decir, seguro que eres un comunista, seguro que eres un socialista, seguro... No, amiguito, que no te frían el cerebro. Cuando se habla de una visión ideológica, se habla de una visión de mística partidaria. ¿Esto para qué sirve? Por ejemplo, te sirve para que en caso suceda algún tipo de circunstancia que ponga en tambaleo al partido, la gente no salte del barco inmediatamente, sino luchen por el proyecto hasta el final de sus fuerzas, o hasta donde aguante en todo caso la firmeza de lo que se propone. Entonces, no soy tan hincha del pragmatismo per se. Me gusta que los candidatos sean pragmáticos y sean realistas, pero en la política necesitas algo más. Necesitas gente... Disculpen, le di un golpe a la mesa y se movió todo. Necesitas gente que pueda estar en línea con un pensamiento que los vincule a todos por un proyecto mayor, que no sea simplemente una pegada de intereses, porque ya vimos en qué acaba eso el día de hoy. Punto número 2, economía. En lo que es la economía, me interesa mucho el proceso industrialista. De hecho, el proceso industrialista ya se venía haciendo hasta antes del gobierno de Prado, y también se venía haciendo ya durante la época del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Sin embargo, esto se ha quedado en un meh hasta el día de hoy. Por lo tanto, sí se buscaría un proceso de industrialización, pero ojo, realista. Porque lo que yo he visto, por ejemplo, en los debates presidenciales, todos te prometen industria, industrialización, industrialización. Ahora, yo aquí les pregunto, con el conocimiento del proceso de industrialización de los Países Bajos, de los países germanos o del caso de la Gran Bretaña, ¿estos procesos han durado 5 años? ¿Han sido procesos de 5 años de industrialización solamente? No, han sido procesos largos, muy extensos. Por lo que, ¿qué sucede? Que si un candidato te dice, voy a industrializar el país, hazle la siguiente pregunta, ¿pero eso va a trascender tu gobierno? ¿Estás dispuesto a poder llevar con el siguiente gobierno, así sea oposición tuya, el proyecto de industrialización? Porque les digo algo, amiguitos, en 5 años no se puede hacer, o mejor dicho, no se puede hacer bien. Así que una industrialización realista es lo que yo quisiera escuchar, no simplemente vamos a poner esto, como si en 5 años alcanzara las fuerzas y la voluntad necesariamente para ello. Lo segundo es el tema de la inversión privada. Yo sí soy un partidario de la inversión privada, pero una inversión privada responsable, que piense sobre todo en el impacto medioambiental, porque sí, lo que estamos viviendo hoy en día, que es esta crisis medioambiental que va de la mano junto con efectos como el calentamiento global, es una realidad y no se le puede dar carta blanca a alguien que quiere venir a poner una empresa acá y va a contaminarte todo esto peor que un Chevrolet del 62. Entonces, por favor, cuando se hable de industria, no tiene la industria por qué necesariamente ser el enemigo del Perú. De hecho, países como nosotros que están acostumbrados a vender materia prima, de alguna u otra manera, la inversión es necesaria para poder sobrevivir, pero nuevamente una inversión responsable, con contratos que puedan ser de consulta pública para que se cumplan las cláusulas correspondientes al cuidado medioambiental. Lo siguiente sería un acceso sencillo a lo que es el tema de la formalidad. Me parece que hay un exceso burócrata en todas las áreas del Estado que lo que han llevado es que se haga una suerte de alergia a quererse formalizar. Yo les cuento rapidito una anécdota. Hace un tiempo yo hice algún tipo de servicio para el Ministerio de Cultura. Disculpen, agüita. Y el formato para que te puedan pagar es una pesadilla, de verdad, es muy jodido. Entonces yo me imagino cómo será el proceso de formalización de las pequeñas empresas que muchas veces no cuentan con dinero para contratar a un abogado o no tienen el tiempo para estar haciendo un papeleo, y esto generalmente te lleva a lo que es pensar que el sistema burócrata es inútil, que eso también sería otra discusión. Pero necesariamente yo creo que se tiene que hacer algo más sencillo para que se pueda incentivar a la gente a poderse formalizar y con eso entrar dentro del mapeo del circuito económico pequeño del país. Y en el cuarto punto del segundo de las... Ay, disculpe, ya parezco una adivinanza ya. Pero en el cuarto punto del punto número 2 está la implementación del lenguaje claro. Este es algo que en algún momento conversamos con la lingüista Grace Galvez, quien es una de las impulsoras de esto. El lenguaje claro es hacer que las instituciones a las cuales tú te relacionas día a día, como por ejemplo el caso de la SUNAT, tengan un lenguaje sencillo de entender, mucho más accesible, y que no estés requiriendo para cualquier cosa a un contador, salvo quizás para cosas más complejas, pero cosas simples como hacer tus facturas o hacer tus recibos por honorarios, pues se necesita algo más accesible. Esta implementación del lenguaje claro me parece clave, sobre todo en aquellas personas quienes ven en el proceso de formalización un obstáculo burocrático. Así que, bueno, nadie lo ha propuesto, me imagino pues que vendrá más adelante.
En el plano de lo que es la seguridad, yo estaría muy interesado en aquella persona que en vez de proponerme salirse del Pacto de San José o comenzar a repartir bala por todos lados, como Batman, no, Batman no mata gente, Batman intimida, pero bueno, no sería tampoco una mala idea, llevar a alguien que maneje la idea de un servicio de inteligencia bien hecho, bien armado. Un servicio de inteligencia que no te requiere estar sacando soldados por toda la calle, sino dar golpes importantes desde la discreción a las bandas criminales. Esto no lo escuchaba a mucha gente, lo escuchaba a muy pocos, pero nuevamente, este es un proceso que tiene que ser de una reforma profunda, extremadamente profunda y bien articulada. Lo siguiente es con respecto a lo que es los juicios o las amonestaciones dentro de lo que son las Fuerzas Armadas. A mí me parece, y esta es una opinión personal, me parece que sería muy necesario que se les retire de sus fueros privados, que sean juzgados dentro de procesos públicos, porque ya sabemos quizá qué es lo que pueda suceder cuando se juzgue en un fuero privado. Es necesario porque hoy día existe una desconfianza tremenda hacia las Fuerzas Armadas de parte de la población, justamente por esta idea de que se juzga dentro del fuero interno y al final la cosa termina de forma rara. Así que yo estaría a favor de que se busque la salida del fuero interno y se busque, y mejor dicho, y se oriente, estoy buscando muchas veces la palabra busque, y se oriente hacia lo que es una suerte de juicio general, de juicio totalmente civil. Y en último punto sería la limpieza de la corrupción en el aparato del Poder Judicial, porque claro, en cierta forma la policía tiene razón cuando dice los chapamos y luego los sueltan. Por lo tanto hay que buscar ahí una serie de personajes que están metidos de forma terrible y que hace mucho daño al país, liberando a personas que deberían estar detrás de las rejas. Una limpieza profunda del aparato judicial y también una muerte civil para aquellas personas que estén ahí juzgadas, observadas, que no toquen cargo público hasta que se compruebe su, vamos a decir así, inocencia o se compruebe su culpabilidad. Y en el punto número 4, que es el que a mí más me interesa, porque bueno, estoy vinculado más a este tipo de situaciones, y que en cierta forma también sé que no es prioridad, sé que el punto 4, que es cultura y educación, no es la prioridad en estos momentos, pero de todas maneras quisiera hacer llegar mis opiniones con respecto a ello. Por ejemplo, para lo que es cultura y educación, yo sí estoy totalmente a favor de que exista una regulación de los creadores de contenido que tienen que ver con material bibliográfico. Ya no me parece que es en pleno siglo XXI, que se habla de interconectividad, que se habla de masificación de información, que se habla de la inteligencia artificial, que siga habiendo personas que hablan de la medicina sin conocimiento médico, simplemente con algún tipo de vinculación a alguna sustancia mágica y diciendo, ya, esto es. O personas que hablen de diversas áreas del estudio del conocimiento humano sin la preparación adecuada. Yo creo que debe haber algún tipo de regulación porque esta información no va a rotar tanto entre tú y yo, guaguitas de 30 años, sino va a rotar entre chibolos, quienes ya he visto que comienzan a tener ideas totalmente equivocadas con respecto a materiales de educación que deberían ser manejados más por los profesores, y ese es otro tema, que por creadores de contenido que solamente buscan likes o interacción para poder seguir manejando sus redes y monetizando con respecto a ello. La regulación es necesaria, pero no sé hasta qué punto el Estado peruano estará listo para poder hacer este tipo de regulación. El segundo punto sería descentralizar las artes y la cultura. Creo yo, amigo, amiga conera que me estás viendo, que si vives en Villa El Salvador, en Lurigancho, en Comas y Coyique, habrás visto que para poder ir a ver un cineforum, para poder asistir a una conferencia, para poder asistir a algún tipo de evento, tienes que ir hasta 2, 3 distritos que están en el centro y esto sale carísimo. En primer lugar, los pasajes ya no son baratos. Y segundo, que el tema del tiempo, tenemos tráficos que son ya insufribles y entonces tú quieres ir a un evento cultural, tienes que comerte como 4 horas de viaje entre la ida y el retorno. Así, ¿quién diablos quiere culturizarse? Así, ¿quién diablos quiere entrar en el mundo cultural? Sienten que estos eventos están centralizados en 2, 3 distritos y eso no debe ir más. En mi gobierno, no, mentira, en un gobierno ideal, yo creo que se podría hacer la descentralización de la cultura hacia los conos. Definitivamente la descentralización de la cultura me parece que es ultra importante si es que realmente queremos un escenario en el cual se pueda hacer efectivo que la gente llegue a este conocimiento, que no se circule solamente entre 4 o 5 lugares en los cuales todo rota allí, todo es más sencillo, irte al Cineforum es como salir de tu casa y caminar 3 cuadras
y no debería ser así. Una descentralización efectiva a partir de autoridades competentes. Lo siguiente es facilitar el contenido cultural desde el Estado. Yo sé que muchos profesionales, porque yo he conversado con muchos de ellos, muchos profesionales están interesados en poder hacer difusión cultural. Gente que es de ingeniería que quiere hablar de ingeniería, gente que es de medicina que quiere hablar de medicina, gente que es de ciencias sociales que quiere hablar de ciencias sociales, pero muchas veces su gran problema es no saben por dónde empezar, no tienen los equipos adecuados o no tienen el conocimiento para poder hacerlo. Y entonces en una era de hoy, el día de hoy, en la que se utiliza mucho el internet, yo no sé por qué hasta ahora a nadie se le ha ocurrido facilitar contenido para creadores de contenido o facilitar materiales para creadores de contenido cultural para que así puedas darle la pelea a las malas influencias que existen aquí en internet. No es caro, amigos, no es nada caro. ¿Qué tienes que comprar? ¿Cámaras? ¿Micros? ¿Una computadora para editar? No es algo que sea wow, sobregiradamente caro. De hecho, creo que con el sueldo de un congresista de un mes tranquilamente compras 3 de esos sets. Entonces, no es caro de hacer. El problema está que creo que no se está orientando. Se sigue haciendo difusión cultural desde el Estado como en los años 90. Desde comunicados densos, una suerte de branding de material que se ve como Estado y eso genera un rechazo, pero no se está impulsando lo otro. Yo creo que debería ser una necesidad si es que realmente alguien quiere luchar contra la mala influencia de internet. Pero bueno, vamos a ver si es que es una necesidad. Y por último, para terminar este cuarto punto, sería establecer una interconectividad de los cursos. Esta es otra de las cosas que no sé si es que se ha manejado desde el Ministerio de Educación, pero uno de los grandes problemas que tienen los jóvenes, o los chicos en todo caso, cuando van a las escuelas, es que piensan que todos los cursos están flotando ahí y no tienen interconexión, no tienen vinculación. Esto hace que el joven o la niña tenga la idea de que todos estos cursos están separados y que no sirven para nada si es que están, vamos a decirlo así, cada uno en su área. Cuando realmente todos los cursos que tú llevas desde el colegio tienen un universo que los vincula. El problema de hacer eso es que tendrías que capacitar a los profesores para que puedan encontrar relación con los demás cursos, para que tengan interconectado, y eso significa que haya cultura general, cosa que en este país es una cosa que es bien difícil de pedir, y también hacer de que estos cursos, al entrar nuevamente en una conjunción, adquieran una nueva dimensión para su aceptación. A esto me refiero que el estudiante puede encontrar la lógica ya no del curso, sino del conocimiento como tal. Eso es algo que yo creo que debería hacerse, debería pensarse en algún momento, porque el enfoque que hay hoy en día, que es el enfoque de capacidades, no estoy seguro que haya funcionado lo más adecuadamente posible. Así que esa es una opinión personal, nuevamente, para quien lo tome, y como una suerte de corolario. En algún momento escuché a alguien mencionar, no en estas elecciones, sino a una persona X que conversé con él en la calle, de que sería una buena idea que el Estado impulse a estudiantes, a los más destacados, para tener sus cursos en el extranjero y estar muy, pero muy capacitado, pero bajo contrato de que al retornar trabaje para el Estado peruano. No sé si eso ya existe, creo que existía algo similar, no estoy la verdad muy seguro de eso, pero no sería una mala idea para evitar la fuga de talentos. Y bueno, pues amiguitos, esa fue la historia que quería contarles brevemente. Ha sido, bueno, algo que en algún momento comenté. Nunca dije quién fue el candidato, ahora les digo cuál fue el candidato. Acá tengo su libro, tengo su firma. Obviamente pasamos por un proceso de, vamos a llamarlo así, ¿no? Una suerte de ilusión, posteriormente neutralidad y luego de desilusión, porque pasa siempre en la política. Cuando uno va a darle el poder a alguien o va a cederle el ejercicio del poder a alguien, no es una carta blanca, no es una carta blanca, es una concesión bajo observación y obviamente crítica en caso las cosas no vayan bien. Voten por quien voten, voten bien, amigos, voten por sus convicciones, voten por lo que ustedes creen, no voten porque A o B se los dijo, no voten porque yo le tengo bronca a tal y este es su enemigo. No estás en un partido de fútbol, no estás en una pelea de religiones. El pensamiento binario es tóxico, por lo que vota con honestidad contigo mismo, con responsabilidad y sobre todo con mucho ojo crítico para lo que venga luego. Nos vemos en el video de la otra semana.